están ofreciendo un remate adjudicado, estoy casi seguro que te están diciendo que es la última coca del desierto, que el juicio ya casi está por terminar y que esto es lo más seguro que vas a poder comprar. Pues detente, no hagas ninguna operación sin antes ver este video por completo. Estoy seguro que todos los tips que te voy a dar hoy te van a ayudar a hacer de esto una inversión segura. Como les he dicho infinidad de veces, lo primero que tienes que revisar es el expediente. El expediente es como un vaso de agua, no se le niega a nadie y si alguien te lo está negando, esa persona no es tu amiga. Ahora, ¿qué vamos a revisar en el expediente? Cabe mencionar que el expediente se tiene que revisar por parte de un experto, pero el día de hoy te voy a contar muy por encima qué es lo que revisa esta persona para poder garantizar que tu remate adjudicado esté en buenas condiciones. También te voy a compartir por qué tenemos que hacer esta revisión. Lo primero es entender que sin importar si es un remate adjudicado o un remate litigioso, no importa en el estado en el que se encuentre, todos los remates vienen de un juicio. Ese juicio se tiene que ejecutar de una forma específica y si el juicio que tienes tú, el remate adjudicado que tienes tú, no se hizo de forma correcta, pudo haber llegado a ser adjudicado de una forma incorrecta. Eso es lo que queremos evitar, porque si está llevado a la adjudicación de una forma incorrecta, es altamente probable o tienes alto riesgo de que eventualmente en el futuro te puedan regresar el juicio a una de las primeras etapas. Ahora, ya que sabes la importancia de revisar todo lo que se actuó previamente, te voy a explicar qué es lo que revisamos dentro de este expediente. Lo primero que vamos a revisar del expediente es el contrato de apertura. Dentro de este expediente tiene que haber un contrato de apertura que son los documentos base de la acción. Es decir, en este documento nos basamos para elaborar la demanda. Este documento tiene toda la información que necesitamos para poder justificar lo que estamos demandando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Hay varias cosas que revisar, entre ellas que el inmueble que te estén ofreciendo efectivamente coincida con el inmueble que está dentro de este contrato, pero hay dos cláusulas dentro de todo este contrato que son sumamente importantes. La primera de ellas es la cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusula es la única cláusula que te va a permitir hacer el cobro del total del adeudo en vez de cobrar únicamente lo que está pactado que se tiene que pagar mes a mes. ¿Por qué? Porque el contrato especifica que este crédito se va a pagar poco a poco. Únicamente si hay un incumplimiento de esta cláusula, vamos a poder cobrar el total de lo que se debe. La segunda cláusula es la cláusula de jurisdicción. Lo que dice esta cláusula es que en caso de alguna controversia, ¿en dónde se va a llevar a cabo el juicio? Tenemos que considerar que esta cláusula tiene que decir que el juicio se puede llevar en Ciudad de México. ¿Por qué es importante esto y por qué la mayoría de los bancos lo hacen? Porque todos los bancos tienen sus oficinas principales en la Ciudad de México. Esto independientemente en el estado en el que se encuentre la vivienda a la cual están prestando dinero para adquirir, ellos deben tener el control y deben poder llevar estos juicios desde la Ciudad de México, lo cual nos facilita a nosotros el trabajo, ya que no importa si el inmueble está en Cancún, en Chihuahua, en Tijuana o en Monterrey, nosotros podemos llevar el juicio desde un juzgado en la Ciudad de México. Esto es lo importante del contrato de apertura, entre algunas otras cosas que probablemente iremos viendo en el camino. La segunda cosa que revisamos es la demanda. Acuérdense que esto que acabamos de revisar son únicamente los documentos base de la acción, es decir, de dónde parte la solicitud que voy a hacer, pero también tenemos que revisar que la solicitud, que en este caso es la demanda, se haya hecho de forma correcta, porque si la demanda no se hizo de forma correcta, nosotros no vamos a poder corregirlo. Es decir, que tú haces una solicitud al juez, pero recuerda que el juez es un tercero que no puede intervenir. Si tú le pides algo mal, él no te va a poder decir, oye, esto está mal. Él solamente va a actuar sobre lo que tú ya le solicitaste. Por lo tanto, si tu solicitud está mal hecha, entonces vas a tener todo el juicio mal hecho. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos revisar de la demanda? ¿Qué diablos está demandando? ¿Qué estás pidiendo? Primero, la suerte principal, que estés pidiendo el dinero que te deben completo, el principal. Ahora, intereses ordinarios, que también se esté reclamando el cobro de los intereses ordinarios, porque una cosa es lo que me debes, otra cosa son los intereses que generan de forma ordinaria y los intereses moratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que además de esos intereses hay un interés moratorio. En caso de que no me pagues, me vas a dar una cantidad adicional. Eso también tiene que estar dentro de la demanda. Ahora, tenemos que tener en la demanda la descripción de la garantía. Tenemos que describir perfectamente o ver que esté descrito perfectamente el inmueble que se está llevando a cabo el juicio. Una vez que tenemos esto, también tenemos que revisar que la deuda se esté cobrando de forma correcta, es decir, si esto se está cobrando en pesos, si se está cobrando en UDIs, si se está cobrando en salarios mínimos, todo eso tenemos que tener identificado porque nosotros vamos a tener que hacer esa
cálculo para saber si vale la pena o si no vale la pena. En el caso del adjudicado, se entiende que esto ya está adjudicado, es decir, esta etapa ya pasó. Sin embargo, si algo está mal en este cálculo, podemos vernos vulnerados en ese punto. Una vez que ya revisamos esta demanda, vamos a revisar el emplazamiento, porque una cosa es demandar algo y otra cosa es notificar a la persona que está siendo demandada. El emplazamiento prácticamente es la notificación que hacemos junto con un actuario para hacerle saber al deudor que está siendo demandado. Esto los va a poner en advertencia y les va a hacer saber que nosotros estamos pidiéndole a una autoridad que nos ayuden a cobrarle, en este caso, la cantidad de dinero que nos deben. ¿Qué tenemos que revisar de este emplazamiento? Primero, la cédula de emplazamiento, que esté hecha de forma correcta y que el emplazamiento se realice de la forma más legal posible. ¿Cómo es la forma más legal posible de hacerlo? Que esté hecho por un actuario o por un notificador. Esto es importante porque ellos dan fe y legalidad de lo que nosotros hicimos, que es la notificación. Ahora, que esté hecho de forma personal, preferentemente que encuentren a la persona, que este actuario encuentre a la persona directamente y a esa persona sea a la que se le haya notificado. Si no se pudo encontrar a la persona, es ideal que haya recibido la notificación a algún familiar directo o persona que diga que vive en el inmueble y de preferencia que se identifique. Esto es importantísimo. Si esto no se llevó a cabo de esta forma, tampoco es que esto esté perdido, pero se tiene que llevar a cabo de la forma correcta. Si no encontramos ni al deudor, no encontramos a algún familiar o alguna persona que viviera en ese inmueble, entonces lo vamos a hacer por medio de publicaciones. Estas publicaciones son edictos, son notificaciones que ponen en ciertos medios de comunicación, llámese periódicos, etcétera. También hay que girar oficios de búsqueda, hay que ver que todo este proceso que se tiene que hacer para notificar a alguien por boletín judicial o por edictos se haya hecho de forma correcta en las fechas establecidas que marca la ley. Ya que tenemos esto, supongamos que todas esas tres cosas, que es el contrato de apertura, la demanda y el emplazamiento, se llevaron de forma correcta. ¿Qué sigue para revisar en el expediente? Vamos a revisar el acuerdo de contestación de demanda o el acuerdo que acusa la rebeldía. ¿Y de qué estamos hablando, Mike? ¿Con qué se come esto? El acuerdo de contestación de demanda es el documento que emite el juez en donde él asienta que efectivamente el deudor vino y se presentó, o en su defecto él declara que el deudor no se presentó y por lo tanto se va a llevar a cabo por rebeldía. Cualquiera de estas dos vías es correcta, simplemente tenemos que saber cómo se está llevando a cabo porque hay ciertas consideraciones que vas a tener que tomar si esto sucede de una forma o de la otra. Ahora, tenemos el acuerdo revisado, es la cuarta cosa que estamos revisando. La quinta, vamos a revisar la audiencia de desahogo de pruebas. Acuérdate que el juez lo único que está es tratando de mediar, por lo tanto, él va a tener a una persona diciendo que le deben dinero y a otra persona probablemente diciendo que no debe dinero. ¿Qué es lo que va a hacer en esta audiencia de desahogo de pruebas? El juez prácticamente lo que va a hacer es decir, ok, tú, el que dices que te deben, enséñame los documentos que tienes para yo poder determinar que efectivamente estás diciendo la verdad, y tú, el que dice que no debe dinero, enséñame los documentos que tengas para justificar que no debes ese dinero. Se abre esta audiencia, se presentan las pruebas y ¿qué tenemos que revisar? Tenemos que presentar la escritura de crédito, que es lo que hablábamos al inicio, los documentos base de la acción, que esté presentada debidamente. Este es un requisito para que admitan la demanda, pero aún así tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos bien cómo se llevó a cabo. Acuérdense que para llegar a este punto se tuvieron que haber hecho muchas cosas, pero tenemos que revisar que se hayan hecho bien. ¿Qué más revisamos? Un certificado contable que esté presentado, y esto también es un requisito para que admitan la demanda, pero de todos modos lo tenemos que revisar, tenemos que garantizar que esté dentro del juicio. Ahí a veces existen pruebas confesionales. Estas no son muy relevantes, pero si las tienen también revísalas. Y en caso de existir alguna prueba pericial, hay que verificar el estado o el resultado del peritaje y en determinado caso de que haya habido una discordia, el peritaje del tercero en discordia para ver qué se determinó. Acuérdense que este peritaje contable es la única herramienta que tiene el deudor para reducir su deuda. Entonces, si hubo un tercero en discordia o si hubo alguna inconformidad o esta prueba pericial, tenemos que revisarla para garantizar cuál es el adeudo con el cual contamos líquido para poder hacer esta solicitud de adjudicación. Ahora, haciendo un recuento, ya revisamos el contrato de apertura, revisamos la demanda, revisamos que el emplazamiento esté hecho de forma correcta, revisamos que los acuerdos estén hechos de forma correcta también, revisamos la audiencia de desahogo de pruebas, todas las pruebas que pueden estar presentadas también se revisaron, y ahora vamos a las sentencias. ¿Qué tenemos que revisar en las sentencias? Hay diferentes tipos de sentencias, vamos a hablar de eso. Todas las sentencias
sentencias son apelables y posteriormente amparables. Por lo tanto, tenemos que revisar también estas instancias, tanto la apelación como posteriormente el amparo. Ahora, ¿qué tipo de sentencias? Primero vamos a revisar la sentencia definitiva. Para tener un adjudicado tenemos que tener sentencia definitiva sí o sí. Esta sentencia, ¿qué le vamos a revisar? Vamos a revisar que condene al demandado a lo que nosotros demandamos. Acuérdense que revisamos previamente la demanda, que estuviera bien hecha. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir todo lo que estamos solicitando. Esta sentencia tiene que incluir asimismo todo lo que solicitamos y lo tiene que incluir de forma correcta. La suerte principal, los intereses ordinarios, los intereses moratorios, tiene que tener la descripción del inmueble en garantía y tiene que determinar que esto se hace en pesos, en UDIs, en salarios mínimos, etcétera, tal como tú lo solicitaste. Ahora, hay que revisar que esta sentencia siempre haya quedado firme, no nada más ante el juzgado, sino también en el tema de la apelación y del amparo, para que no nos salgan con alguna jugada por ahí oculta. De ahí vamos a revisar las sentencias interlocutorias, que generalmente son de dos tipos. Todos estos asuntos tienen sentencias interlocutorias. Entonces, todas las sentencias tienen incidente de liquidación de intereses, audiencia de remate y aprobación de adjudicación. Estas tres son sentencias interlocutorias que tenemos que revisar cuando estamos hablando de un adjudicado. Cada una de ellas tiene ciertas cosas que tenemos que revisar. En el tema del incidente de liquidación de intereses, prácticamente es el monto, o más bien es el momento en donde nosotros le ponemos número a lo que nos deben. Entonces, tenemos que revisar que esté hecha de forma correcta. Con el resultado sabemos si vamos a adjudicar directamente o si vamos a tener que acudir a una audiencia de remate. Eso es la importancia, ¿no? Ahora vamos a revisar la interlocutoria de la audiencia de remate cuando se hace una audiencia de remate. Tenemos que revisar que se haya presentado el avalúo judicial realizado por un perito evaluador y tiene que ser un perito evaluador que esté certificado por el Consejo de la Judicatura y también lo puede realizar un corredor público. Este avalúo vamos a ver que esté presentado dentro de esta audiencia de remate y en esta sentencia interlocutoria. Hay que revisar si se va a optar por el remate. En este caso se piden edictos. Tenemos que revisar si esto se adjudicó por medio del remate, que los edictos se hayan hecho de forma correcta en las fechas específicas que deben de haber sido y un montón de reglas que te piden para cuando sacas un inmueble a remate. Tenemos que revisar que se haya ejecutado de forma impecable. Ahora, en la sentencia interlocutoria que aprueba la adjudicación, esta sentencia interlocutoria también la tenemos que revisar. Si te lo adjudicas, puedes escriturar o vender la cesión de derechos. Si lo escrituras, entonces ya puedes solicitar el lanzamiento. Teniendo la posesión, ya puedes remodelar y vender. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Tenemos generalmente en los adjudicados adjudicaciones sin posesión. Cuando son adjudicaciones sin posesión, tenemos que revisar todo esto antes para saber que esté bien hecho y poder determinar si la compra que hacemos va a poder culminar en un lanzamiento. ¿Por qué? Porque si hay algo mal hecho de todo lo anterior y el deudor lo sabe, en el momento que tú busques, ya sea la toma de la posesión o la escrituración, ellos van a brincar y van a sacar este error que tuviste al frente y te van a decir no puedes hacerlo porque cometiste un error y tienes que resarcir ese daño. Por lo tanto, en este momento es donde tu adjudicado con posesión, que era la última coca del desierto, deja de serlo y empieza a convertirse en un problema que estoy seguro que no vas a saber resolver. Si todo esto que te acabo de contar te abrumó, te aburrió y de todos modos llegaste hasta este punto, entonces creo que estás consciente de que necesitas a un experto. Tienes que acercarte a una persona que pueda hacer esta revisión de forma rápida en una sesión de 10 o 15 minutos. Estos abogados tienen años especializándose en este tipo de asuntos y pueden leer entre líneas. Tenemos un expediente de 600 hojas, la revisión puede durar 15 minutos. Tú lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Tú puedes ir, comprarle a quien tú quieras que te dijo que está bueno y que está adjudicado y que ya va a salir. Pero no vengas después a decir que te hicieron un fraude, que te engañaron, porque realmente el error lo vas a estar cometiendo tú si no te acercas a un equipo. Esto que les acabo de compartir, simplemente quiero que lo escuchen, lo analicen y obviamente falta muchísima información para compartir para que esto pueda ser realmente algo que les pueda servir para llevarlo a la práctica. Sin embargo, lo único que quiero plasmar con este video es la importancia de tener un equipo de expertos que te puedan guiar y que te puedan dar visualización sobre lo que estás a punto de comprar. Haz una inversión segura, no caigas en fraudes ni en malos negocios. Si llegaste hasta este punto es porque estás completamente involucrado y consciente de que necesitas aprender de este negocio. Te felicito. Y también quiero que sepas que próximamente vamos a tener un curso que te va a ayudar a evitar fraudes. Antes de hacer todo esto, tú puedes identificar un fraude y este curso va a ser muy accesible. Si quieres saber más sobre este curso que estamos a punto de sacar y quieres pertenecer a nuestra lista de espera, déjanos la palabra curso aquí abajo. Estaremos contentos de meterte a esta lista. En este caso, yo sé que este video en particular no va a servir mucho para que lo puedas llevar a la acción. Próximamente vamos a lanzar nuestro curso de introducción
introducción a los remates hipotecarios, en donde vamos a entrar mucho más a profundidad en estos temas, y te garantizo que después de haber tomado ese curso vas a entender perfectamente todo de lo que hablamos el día de hoy. Si quieres ser parte de la primera generación, déjanos abajo la palabra curso y vamos a estar muy contentos de sumarte a nuestra lista de espera. Si este video te sirvió, si este video lo quieres compartir con tu amigo el abogado que todavía no entiende bien qué es lo que tiene que revisar, mándale este video con toda la confianza y déjame en los comentarios si tienes alguna duda.